hoy estamos grabando un nuevo capítulo de estos materiales que tienen que ver con el cuidado de la salud infantil. Y el día de hoy nos acompaña la doctora Fátima Chamorro. Ella es odontóloga y nos va a estar contando un poquitito sobre la ortopedia infantil. Para mí, bueno, yo cariñosamente le digo a ella Fato. Fato, yo no conocía de la ortopedia infantil hasta que comenzamos a hablar nosotras de lo que vos trabajás, ¿verdad? ¿Y cómo se conceptúa, digamos, la ortopedia infantil? ¿Qué es la ortopedia infantil? Bueno, Andrés, la ortopedia estudia el crecimiento y el desarrollo de los huesos maxilares, que son los huesos que albergan a los dientes de leche, como se le dice, que son los dientes temporarios, y también más adelante los permanentes, ¿verdad? Entonces estudia el desarrollo de esos huesos. Claro, porque vos pensás odontólogo es igual a diente, pero en este caso el odontólogo, seguramente por supuesto que también vos tenés la capacidad de valorar lo que es la parte del diente como tal, pero ustedes valoran la estructura en donde está ubicado ese diente. Así mismo. La estructura ósea, digamos. Exacto. Nosotros lo que apuntamos es a que estén dadas todas las condiciones para que ese desarrollo sea óptimo, porque de esa manera nosotros podemos evitar tratamientos prolongados de ortodoncia posteriores. Habrás escuchado a alguien que usé 5 años de ortodoncia, usé 7 años. Bueno, y eso es porque anteriormente no se apuntaba tanto a esta parte. Nosotros, con esta charla también yo les quiero explicar que nosotros ya podemos hacer ciertas intervenciones, dar ciertos consejos ya desde la gestación, ¿verdad? Por eso es los primeros 1000 días, ¿verdad? Que abarcan desde todo lo que es el embarazo y los primeros 2 años de vida. Exactamente. Pero desde el embarazo uno ya puede trabajar en la ortopedia de ese feto. Exactamente, ya podemos atendiendo a que, por ejemplo, tenemos información nueva que dice que la serotonina, que es un neurotransmisor, ¿verdad? Y cuando hay niveles óptimos de esta serotonina, se puede asociar, o sea, se asocia al buen desarrollo específicamente de los maxilares. ¿Y cómo nosotros podemos intervenir en que haya buenos niveles de serotonina? Nosotros podemos, mediante la nutrición, indicarle a la embarazada alimentos que sean fuente, por ejemplo. Exacto, fuente de triptófano que ayuda a la secreción de serotonina. Entonces, de repente vos decís comer queso, comer pescado, pero hace la diferencia, ¿verdad? Entonces, por eso también en el prenatal odontológico, que es una consulta que se hace estando embarazada, nosotros ya le damos esta información y le sugerimos a la embarazada que se asesore nutricionalmente, porque hace muchísima diferencia en cuanto a que se suplemente adecuadamente. O sea, es que justo en unas cápsulas que grabamos ayer o en estos días, no recuerdo bien, hablábamos justamente de eso, de la importancia de esa evaluación, de ese cuidado integral de ese niño, incluso desde antes que ese niño esté, digamos, concebido. O sea, desde la pregestación. En este caso, un factor más que se asocia al cuidado gestacional y que puede impactar en la vida de ese niño. Es así mismo, así mismo. Increíble. Y una vez que el niño nace, digamos, en esos primeros 2 añitos de vida, ¿cuáles serían los factores a evaluar? ¿Cuáles serían los factores a favor como para poder orientar a esas mamás o factores en contra? Bueno, y ahí tenemos que evaluar funciones vitales como respiración, deglución. En cuanto a la respiración, parece redundante, pero quiero dejar en claro que el ser humano tiene que respirar por la nariz. Tanto el bebé como el niño y el adulto también, ¿verdad? Pero el bebé y niño es demasiado importante porque está en desarrollo. ¿Qué implica que un bebé o un niño respire por la boca o tenga una respiración mixta? Primero, la calidad del aire. La calidad del aire que entra por la nariz es infinitamente superior, ya que pasa por un proceso de filtrado en la nariz, que es el órgano que está preparado para eso. Esa función. Entonces entra a una temperatura óptima, entra limpio, entra hasta más oxigenado que por la boca. Y cuando ingresa por la boca, también tenemos que tener en cuenta que para que ese aire tenga el espacio para entrar, la lengua tiene que estar baja, ¿verdad? La lengua tiene que ocupar un lugar bajo y en realidad el correcto lugar, la posición correcta de la lengua es en el paladar. Si esa lengua está en el paladar, ejerce una leve presión, pero como es respiración, es durante toda la vida, todo el desarrollo, y esa leve presión, ese correcto lugar de la lengua
hace que se desarrolle el maxilar. Si el maxilar se desarrolla, el superior, el inferior también tiene espacio. Porque como podemos ver, te voy a mostrar acá en esta maquetita, el maxilar superior atrapa al inferior, ¿verdad? Entonces, si esto de arriba no se desarrolla correctamente, lo de abajo tampoco, es como que va a quedar trancado. Entonces, respira por la boca, la lengua no ocupa su correcto lugar, digámosle, se atrofia o no se desarrolla correctamente el maxilar superior, entonces no se puede desarrollar el inferior. Es como que una cadena, ¿verdad? Entonces, la respiración es demasiado importante. Y ahí, por ejemplo, cuando vos hablas, se me ocurre nomás que de repente cuando vos explicas eso, ¿qué pasa con aquellos niños con frenillo? Porque ahora es súper frecuente el diagnóstico de frenillo corto en los niños, ¿verdad? Sí, bueno, ¿y qué ocurre? Tenemos que evaluar, por eso también la evaluación del bebé. De repente mama bien, respira bien, pero tenemos que evaluar un todo, porque muchas veces hay frenillos que, bueno, que no permiten la alimentación, eso sí ya sería como que hacia un extremo, ¿verdad? Pero hay frenillos que que nosotros podemos ya diagnosticar que nos van a permitir una buena dicción o que nos van a permitir el correcto movimiento de la lengua, y eso también afecta, ¿verdad? Incluso eso que hablabas recién de la posición de la lengua dentro de la cavidad oral, ¿verdad? Porque entiendo que el frenillo también eso perjudica, digamos. Claro, ¿verdad? porque es como que le estira, no le permite a la lengua adoptar su posición correcta, porque bueno, si bien puede ser que respire por la nariz, pero si la lengua está atrapada abajo, tiene como que tenga una piolita que le esté estirando. Imposible que esté en su posición. O sea, el desarrollo de ese maxilar superior no va a ser el ideal. No va a ser el ideal. Categóricamente no va a ser, porque necesita de esa pequeña presión que te hablo de la lengua, ¿verdad? ¿Cuáles son otros factores que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que pueden perjudicar la ortopedia en los primeros años de vida? Y tenemos que hablar de la lactancia materna, sí o sí, André, que es, además de las bondades que ya conocemos en cuanto a nutrición, apego, bueno, microbiota, que ya sabemos, ¿verdad? Hay que decir que nosotros como ortopedistas y odontopediatras somos promotores de la lactancia materna, ¿verdad? Porque el movimiento que hace el bebé, digámosle, está mal dicho, pero para que la gente entienda, de ordeñe, hace que todos los músculos, ligamentos, todo funcione como rítmicamente, ¿verdad? Y que se desarrollen correctamente. Ahí también tenemos que tener en cuenta que tiene que ser una correcta lactancia materna. No porque mame significa que ya está todo bien. Claro. Hay que evaluar la lactancia. Por eso también... Esa técnica, ¿verdad? Sí, esa técnica, hay que esté todo, porque de repente, por decir, cierto musculito no está haciendo el trabajo que tiene que hacer y otro compensa, entonces se desarrolla más un músculo que otro y eso también afecta. Entonces también controlar que eso esté funcionando bien. Nosotras hacemos esa asesoría también y también trabajamos con asesoras, entonces es importante que lo que se esté haciendo esté funcionando, ¿verdad? Y decime, ¿y el papel del biberón, del famoso biberón, o del chupete, por ejemplo? Bueno, te traje luego acá una maquetita para que veas. Esto es lo que ocurre cuando tenemos uso prolongado de chupete y de biberón, ¿verdad? Ocurre que estos rodetes, que son donde albergan los dientitos, es como que se quedan abiertitos, porque realmente son muchas horas las que el bebé se alimenta, porque se alimenta cada rato, y entonces ocurre como una pequeña o gran deformación, dependiendo del caso, ¿verdad? Y se queda una mordida abierta, ¿verdad? Entonces, ¿qué nosotros le indicamos a la mamá? Intentar de que si no se puede dar la lactancia materna por A o B motivo, en dar vasito. Eso es la primera indicación. O utilizar la técnica de sonda dedo. Claro, hay alternativas. Hay alternativas y ver. Y por ejemplo, si viene ya una mamá, ¿sabes qué, doctora? Yo ya le di biberón y se reacostumbra y no puedo porque le dejo con mi mamá y ella no puede. Sí. Que hay situaciones, ¿verdad? Entonces, de repente, indicarle. Hay ejercicios que se pueden hacer inclusive hasta con el biberón, elongar ciertos musculitos, porque el biberón, cuando uno usa biberón, hace movimientos limitados, apertura y cierre nomás. Y cuando ocurre la lactancia es otro el movimiento, ¿entendés? Y Fato, como para ir cerrando este tema, te pregunto como pediatra, ¿verdad? O sea, que recibo bebés chiquititos, esa evaluación del pediatra, ¿en dónde puede, digamos, darles una mano a ustedes, los ortopedistas, en cuanto al examen físico, digamos, del niño? ¿Qué tenemos que buscar? Por ejemplo, derivar en casos de frenillo ya dijimos que sí. Sí o sí. En casos de tortícolis congénita de repente, plagiocefalia, esas son alteraciones que pueden también a su vez
derivar en un crecimiento deficiente, o por ejemplo en la simetría facial, en que esto crezca a un lado más que el otro, porque la tortícolis, pues el mal posicionamiento durante la vida fetal. Entonces todo eso va concatenado. Entonces en ese caso, derivar al ortopedista para que se evalúe también en toda la parte maxilar, ¿verdad? Es Perfecto. importantísimo. También me gustaría dejar como un mensaje a los padres, ¿verdad? Que siempre antes es mejor, y que de repente hay padres que ya no pudieron hacer esta preparación prenatal, hay madres que no se pudieron preparar, pero bueno, no pasa nada, ¿verdad? Lo antes posible que un niño venga, por ejemplo, a los 3 años, se puede hacer cosas como para lograr que vuelva digámosle, a seguir el buen desarrollo. Se pueden hacer pequeñas intervenciones y cuanto antes es mejor. Porque estamos hablando de un hueso, ¿verdad? Que se está, claro, que se está posicionando. Y todo esto va a derivar en que haya lugar para todos los dientes. Después decimos, ¿por qué se me juntaron todos los dientes? O tengo problemas de ATM, o tengo 1000 cosas que en realidad su origen ya está en esta instancia, ¿verdad? Entonces hay cosas que podemos hacer, inclusive ni siquiera hacer, adoptar ciertos modos de nutrición, de todo esto que hablamos, que va a hacer la diferencia. Bueno, Fato, muchísimas gracias por toda esta información importantísima que nos diste hoy. Así es que te agradezco infinitamente. Gracias a vos, Andrés.